Bienvenidos, el día de hoy vamos a realizar la práctica número 12 y en este caso continuaremos con esta parte del análisis en dos dimensiones y en este caso pues las características de la práctica de hoy es que vamos a nosotros mismos a modelar la geometría directamente en Design Modeler y esto nos permitirá realizar un análisis paramétrico, es decir que el mismo software haga diferentes mallados y de diferentes soluciones em, variando distancias o fuerzas y analizar pues los resultados para lo que desee. Además, también aplicaremos fuerzas por intervalos de tiempo en diferentes zonas. Entonces, en primer lugar, pues daremos la geometría y para esto pues debemos crear un sketch en el plano XY debido a que es un análisis en 2D. Y aquí en Sketch pues vamos a poner el plano normal hacia nosotros. Y como tenemos medidas de milímetros, nos vamos a ubicar en medidas aproximadas, pues, para una buena representación. Podemos trabajar en milímetros para mejorar el o hacer más fácil la ubicación de unidades. Bueno, entonces en primer lugar, pues podemos poner un rectángulo. Y aquí, pues, para poderlo centrar, como lo hicimos en la práctica anterior, debemos ubicar unos puntos y hacerlos coincidentes con los ejes. Entonces vamos a constraint. Primero buscamos el punto medio y esa parte del punto medio lo hacemos coincidir con el eje. Exacto. Ya con esto le podemos dar como las medidas, las dimensiones. Entonces en horizontal, este cuerpo mide, perdón, horizontal, este cuerpo mide 100 milímetros. Vertical y otros 100. Y aquí posee una parte circular. Entonces vamos a hacer un arco a partir de 3 puntos. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Y para que sea tangente, pues le vamos a constraint. Vamos a tangente. Y hacemos coincidir esto. Entonces el borde de acá lo podemos eliminar. Con el trim. Aquí y aquí. Y además de eso vamos a tener un agujero interior de una medida de 60 milímetros. Un círculo. Vamos a ver que sean coincidentes o concéntricos estos círculos. Vamos a ver por qué falló. Exacto. Y ok. Ahora con esto vamos a darle una dimensión a este agujero, el cual tiene un diámetro de, lo mencionamos, de 60 milímetros. Además, esto posee como unos redondeos. Entonces aquí en Modify vamos a filete y los redondeos son de 20 milímetros. Y aquí pues seleccionamos este y este y este. Exacto. Y ahora pues lo que podemos hacer es hacer otros dos agujeros aquí donde irán ubicados los tornillos. Entonces para eso hacemos otros dos círculos. Y lo hacemos concéntrico.
exacto. También hacemos que estos posean el mismo radio y le damos una dimensión de diámetro de 20 milímetros. Y podríamos dar por finalizada pues como esta parte. Ahora, algo que es importante tener en cuenta es, como lo mencioné, para hacer análisis paramétricos tenemos esta tabla de parámetros que es donde vamos a importar los parámetros que vamos a implementar para hacer el análisis, valga la redundancia, paramétrico. En este caso pues vamos a importar esta distancia h1, le damos clic aquí y aquí ya le damos como em, el nombre que queramos. Entonces en este caso pues le vamos a dar longitud h1. Le damos OK y aquí aparece ya como chequeada y que va a ser un parámetro. Ya esto lo podemos cerrar y con esto pues ya podemos crear una superficie a partir del sketch. Seleccionamos el sketch, aplicamos y lo generamos. Va a tener un espesor aproximado de 20 milímetros. Ya con el espesor pues ya generamos y ya podemos pasar directamente al modelo. Se debe aclarar que aquí el modelo pues en geometría, perdón, debe estar siempre en 2D para el análisis. Aquí ya podemos observar la parte de parámetros, donde esto se irá modificando ahora que agreguemos parámetros ya de salida o también de entrada, como pueden ser las fuerzas. Entonces aquí damos proyecto, modelo y esperamos que habla el mechanical. Entonces ya abierto el mechanical, podemos observar pues, aquí la importación de la geometría como siempre lo hacemos. Tiene el espesor, la geometría va a ser a través de esfuerzo plano. Y por ejemplo si generamos el mallado, vamos a observar el tipo de malla tan burda que pues, realiza. Entonces para este caso pues podemos aplicarle un sizing de un tamaño de elemento de 2 milímetros. También podemos aplicarle un método cuadrilátero dominante y generamos. En las prácticas casi no revisamos eh, los, las calidades del mallado, ya que pues, son geometrías muy sencillas y en este caso para los análisis en 2D pues, no es tan importante tener una malla full perfecta. Sin embargo, pues podríamos revisarla, podemos ver aquí eh, la calidad del elemento. Pues aquí se ven algunos elementos pues de un tamaño o una calidad no muy buena. Y algo que pues se podría hacer de pronto para mejorarlo es que uno mismo puede mover los nodos con este tipo de selección y modificar la malla al gusto. Aquí sale una advertencia de que si se llega a actualizar el mallado, en este caso pues estas modificaciones pues desaparecerán. Y pues y el programa sobreescribirá encima los cambios que él haga. Entonces por ejemplo este lo podemos cambiar y si nos vamos nuevamente al mesh, pues de pronto esto lo podríamos mejorar. Otra forma que podemos hacer es aumentar o mejorar la topología virtual, perdón, aplicar topologías virtuales para mejorar el mallado en ciertas zonas. Pero si por ejemplo nos vamos a la calidad y vamos al Mesh Metrics y vemos el aspect ratio, podemos observar cómo en este caso tenemos un máximo de 2, el mínimo de 1, es decir, y la gran mayoría es de 1, con una desviación, un resultado promedio, perdón,
de 1 también, entonces podríamos decir que tenemos una muy buena calidad tanto en calidad de aspecto. Si vamos al jacobiano, pues tenemos un mínimo de -100, quién sabe qué elemento será. Sin embargo, la mayor cantidad de elementos se encuentra casi que en 1, entonces podríamos decir que estamos bien. Ahora, pues, eh, podríamos volver a generar la malla para que se corrijan los errores que se hicieron al cambiar, al mover los nodos. Podríamos darle aquí otro tamaño de 1,5 de pronto para mejorarlo. Y ya con esto, pues, finalizada la malla, podemos aplicar las condiciones de frontera. Esperemos que cargue. Podemos ir mientras haciendo esta parte. Y por ejemplo, en este caso, pues debemos aplicar desplazamientos 0 en esta zona y en esta. Y en la práctica anterior vimos que en este tipo de geometrías, al ser 2D, se debía implementar un sistema de coordenadas nuevo, por ejemplo, ubicado en esta zona. Y que tenga característica de coordenadas cilíndricas. Y ahí se ubica la fuerza. Sin embargo, eso se hace única y exclusivamente cuando estas piezas están divididas. Por ejemplo, aquí olvidamos dividir esta pieza, lo podemos hacer mediante topologías virtuales. Es más, hagámoslo de una vez. Em, Aquí y aquí. Aquí podemos ver cómo se crearon las topologías. Es decir, ahora sí, este tipo de sistema de coordenadas para ubicar desplazamientos o restricciones cilíndricas se debe implementar cuando está dividida toda la sección circular. Sin embargo, cuando está completa podemos aplicar directamente la opción de... Perdón, esta no es. De desplazamiento, pues hagámoslo aquí de una vez. Pero en el sistema de coordenadas, el que creamos en X 0 y en Y libre. Pero en este caso, cuando está completo, podemos implementar un cylindrical support donde el radial sea fixed y el tangencial free. Entonces es algo a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar fuerzas cada cierto tiempo, o sea, cada 0,25 segundos en este porcentaje del agujero, luego en este, luego en este y luego en este. ¿Qué pasa con estas simulaciones? Estas no son del todo transitorias, sino que este análisis estático se realizan un análisis pseudo transitorio. Y esto hace o logra que el software pueda hacer los videos que obtenemos de cómo se deforma la pieza hasta llegar al final. En este caso, ese valor final es la fuerza que le ponemos. Durante toda la deformación, él va aumentando paulatinamente la fuerza que le asignamos. Entonces, ¿cómo hacemos ese tipo de análisis que la fuerza sea cambiante? Entonces, vamos a análisis settings y el número de pasos va a ser 4. Entonces, aquí podemos ver los pasos. El step va a ser de 0,25. Entonces, por ejemplo, va a ser de 0,25, 0,5, 0,75 y 1. Entonces aquí ya tenemos los 4 pasos y, y podemos ahora sí aplicar como las fuerzas. Ahora, ¿cómo se aplican las fuerzas? Comúnmente pues lo hacemos aquí, le damos clic en fuerza, aplicamos. Vamos a hacer que la fuerza tenga un ángulo de 45 grados, entonces para esto vamos a componentes, entonces aquí sería -800 y +800. Pero no, en este caso ya no se ubica la fuerza de esta forma, sino que va a ser tabular y tabular.
¿Qué nos permite eso? Modificar la fuerza directamente acá. Es decir, aquí se va a hacer menos 800 y aquí 800. Sin embargo, en las demás partes del tiempo va a ser de 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y en esta gráfica podemos observar cómo la fuerza irá aumentando hasta 800 hasta el primer lapso de tiempo. Luego debemos ubicar otra fuerza acá. Entonces vamos otra vez a fuerza, aplicamos componentes y tabular. En este caso ya vamos para esta parte donde serían 800 y 800. Aquí 0, 0, 0 y 0. Exacto. Vamos para la tercera fuerza. Tabular. Tabular y sería aquí 800 y menos 800. Estos de aquí debemos asegurarnos de que salgan 0. Entonces nuevamente la fuerza irá aumentando hasta llegar a 800 y decrecerá inmediatamente. Y ya la última fuerza, que será aquí, fuerza, componentes, tabular, tabular. Y le damos clic aquí y ubicamos la fuerza, que sería menos 800 y menos 800. Nos aseguramos de que esto esté en 0. Por ejemplo, aquí se podría ver más o menos como las fuerzas que hemos ingresado. Ahora pues ya con esto podríamos ir directamente a hacer el análisis de deformación total y de esfuerzos. Ahora le damos solucionar. Y esperamos dicha solución para ver cómo se modifica o cómo se deforma la pieza con ese cambio de fuerzas. Se puede demorar un poco más debido a esos cambios esos cambios por fracciones de tiempo en la fuerza y en las direcciones. Entonces por eso sabes puede estarse demorando. Ya creo que con esto soluciona exactamente. Y podemos observar la deformación de la pieza. Esa está un poco exagerada. Podemos poner más frames para que sea más nítida. Esperamos que cargue. Al parecer se trabó. Ya cargado. Podemos ver cómo iría afectando las fuerzas. Primero hacia acá, luego hacia allá, abajo y a la izquierda abajo. Y aquí se puede ver como la evolución de los esfuerzos. El promedio, el máximo y el mínimo. A lo largo de los intervalos de tiempo. Entonces podría verse como en este punto de 0,5 obtenemos la deformación o los esfuerzos mayores, que sería en este punto. Y por ejemplo aquí de los más bajos. Exacto. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer para un análisis paramétrico? Pues podemos extraer distintos resultados. Como por ejemplo podríamos extraer el esfuerzo equivalente máximo. Entonces sería este, le damos clic
cuando aparezca la pues que ya ha sido exportado. Incluso podemos hacer lo mismo con la deformación total, la máxima. También podríamos importar. mm, ¿Qué podríamos importar? Podríamos importar la calidad, las estadísticas de la malla, tanto los elementos. Y además, pues podríamos agregarle una nueva fuerza, que por ejemplo tenga una fuerza aquí, en este punto, y que sea de -100, por ejemplo. Y entonces podemos importar también estas componentes de la fuerza para cambiarlas en distintos análisis. Entonces, por ejemplo, si le damos, en este caso, resolver, pues ya va a agregar esta nueva fuerza y puede cambiar un poco los resultados. Pero lo importante ahora es ver cómo funciona la parte de parametrización. Exacto, aquí ya pues, hizo el análisis. Entonces cerramos aquí y ya podemos ver cómo hay tanto entradas como salidas. Si nos vamos a esta parte de parámetros, vemos los input parameters, que serían la fuerza, que le pusimos dos componentes en X y en Y las salidas, que serían el máximo de formación, máximo esfuerzo y el número de elementos. Entonces aquí tenemos como la primera simulación, los resultados, pero nosotros podemos agregar pues más. Podríamos hacer que sea cada, por ejemplo, esa longitud que sea 150, 200 y 250, por ejemplo. Y que quizás 100, 0, aquí podría ser 0, aquí 100, aquí podría ser -100 y -100, y aquí 0 y 0. Te diríamos aquí en update. Ah, bueno, algo más que podemos hacer es activar este retain, que es para que me guarde la solución y yo la pueda mostrar las veces que yo quiera. Es decir, en este caso, única y exclusivamente me mostrará la primera, pero cuando se acabe toda la simulación, estas no las podré mostrar, pues no podré ver los modelos como tal, pero esta que está activada, cuando se acabe, podemos ver cómo cambia la geometría, por ejemplo. Entonces vamos a darle update all design points para que empiece a calcular. Eso puede tomar un rato, así que esperaremos que termine para mostrar los resultados. Entonces en este caso pues lo que está haciendo el software es reprocesar todas estas partes, modificar la geometría, modificar el modelo ya que modificar la malla, aplicar las condiciones de frontera o, o fuerzas y dar las soluciones y resultados. Entonces esperemos y en unos instantes pues apenas termine reanudaremos la grabación. Entonces ya ha finalizado la simulación paramétrica, podemos ver diferentes eh, resultados, incluso se puede observar como el número de elementos aumenta, claramente porque estábamos aumentando la longitud h, y como las deformaciones pues también fueron aumentando, y los esfuerzos pues en unos aumentaron, entonces se redujo. Eso pues cambia debido a la configuración de estas fuerzas. Con esto pues podemos, ya este lo puse como actual, que me muestre este. Para eso le damos clic derecho y le damos en set, por ejemplo aquí set as current, y por ejemplo si vamos al proyecto y nos vamos al modelo y abrimos el mechanical, vamos a observar cómo cambia la geometría y podemos ver también cómo se comporta debido a las fuerzas que le aplicamos. Entonces esperemos que abra el mechanical. Entonces ya ha abierto el mechanical.
mm, lo normal sería que viéramos mucho más alargada la pieza, exactamente, debido a que ya son 250 milímetros de largo. Y si nos vamos a la parte de formación o de esfuerzo, pues podríamos nuevamente ver cómo se comporta la pieza con la aplicación de las fuerzas, con sus respectivos valores de máximo, promedio y mínimo de esfuerzo. Entonces ya aquí podemos observar cómo se va deformando la pieza debido a las fuerzas. Vamos a aumentarle la velocidad. Exactamente. Entonces ya con esto podríamos dar finalizada la parte de análisis en 2D y la práctica del día de hoy. Así que gracias por prestar atención a esta práctica y espero que hayan quedado claros los conocimientos tanto de análisis paramétrico, las ventajas que tiene el desarrollar la geometría dentro del Design Model, ya que podemos realizar parametrización y no tenemos que volver a hacer las geometrías en otro software de diseño y como también podemos aplicar fuerzas durante lapsos de tiempo. Gracias.